en el marco de la Expo Talento 2019, esto sirve para que ustedes vivan lo que es un trabajo final. Y su trabajo final es su primera experiencia como profesional. Yo siempre les digo que ya quedaron afuera los que hacen las contabilidades y todas esas cosas. Lo que nuestra carrera necesita es gente que le posibilite a la empresa salvar sus dudas, salvar sus problemas y les presentemos informes, presupuestos, posibilidades de inversión, en la parte de auditoría, corrección de errores, para cualquier tipo de empresa. Entonces, acá está Sofía, que hizo su tesis sobre algo no muy tradicional, como un cementerio parque, para que ustedes se den cuenta que nuestro trabajo puede ser para cualquier tipo de empresa. Tenemos de constructoras, tenemos de agropecuarias, tenemos cooperativas. Cualquier tipo de empresa le podemos trabajar nosotros y nos capacitamos para esto. Sofi les va a contar no solamente cómo hizo la tesis, sino cómo llegó a presentarla, porque se le presentaron un montón de vicisitudes para lograr presentar su tesis. Sofía Lombardi. Hola chicos, buenas tardes, Sofía Lombardi. Yo presenté la tesis, el trabajo final, hace 2 semanas. Yo terminé de cursar en el 2016, o sea, hace mucho. Después, luego, ya casi 3 años, o sea, 2 años serían, porque todo el 2016 lo cursé. Lo estuvimos preparando con 2 compañeras más, éramos 3 en el grupo. Desde el comienzo siempre fue esta empresa, porque son familiares. Entonces sabía que tenía el acceso directo a la información, digamos. En estos 2 años teníamos casi prácticamente toda la tesis desarrollada y o sea, 2 compañeras mías, una siguió contador en el siglo XXI y mi otra compañera se fue de viaje al exterior. Entonces, bueno, quedé sola. Y bueno, hablando con Moni me decía, dale, hacela. Y bueno, son los miedos que tiene siempre uno, ¿no? Tenía primero asignado un tutor que se fue de la facu. Bueno, quedó María Inés, otra profesora. Y bueno, y con las 2 me reayudaron y fueron 6 meses a full. A ver, un poco, como les digo, desde el principio con esta empresa y asistiendo encima en la colonia tirolesa, que yo soy de Córdoba Capital, que tampoco tenés acceso tan fácil para ir y venir todo el tiempo. Pero bueno, por una cuestión familiar sabía que tenía el alcance de WhatsApp y las llamadas telefónicas que hoy en día te súper facilitan el trabajo. La recopilación de información, bueno, fue haciendo distintas visitas frecuentes a la empresa, estando muy atenta a los cambios, porque en 2 años cambiaron las cosas, te cambia desde la cantidad de empleados hasta la economía del país, hasta los precios, todo. Y entonces mi opinión es ir afianzando la información y no dejar todo para el último, como me pasó a mí con hacer cambios hasta los últimos 2 días antes. Y Moni me decía, anda, dale, anda, busca información ahora. Bueno, fui el último fin de semana, recopilé todo lo que me faltaba, qué sé yo. Pero bueno, con tiempo las cosas salen y salen bien. Y la ayuda de los profes también es indispensable. Más allá, eso como en lo personal, ¿no? Que aparte se te afianza mucho la información, el estudio, tocas todas las materias que capaz que ni las tenés en cuenta. Bueno, en el momento de la tesis van todas. Eso en lo personal. Y en cuestión de la empresa, a ver, no sé, darte cuenta de las cosas, de falencias que tienen apenas entras o viste una atención, la receptoría. Está bueno porque te das cuenta del punto que pueden cambiar, que no, si lo consideran. Eso estuvo bastante bueno también porque fueron temas hablados más allá de las propuestas, cosas cotidianas de ellos.
Así que bueno, teniendo en cuenta, una vez desarrolladas las propuestas y planteadas, porque ellos están al tanto, siempre traten de que estén al tanto de lo que uno propone o ve o no sé, o una sugerencia, un asesoramiento, porque lo ponen en práctica, quizás no en el momento, pero sí lo tienen en cuenta y bueno, ahí está lo importante de todo esto. ¿Querés que empiece Moni mostrando la... ¿Alguno ya está haciendo? ¿Ya la está haciendo? Ah, genial. No. Bueno, yo primero presenté la empresa, por supuesto, los puntos más fuertes, digamos, empezando por primero la historia, el entorno, más, más lo general, y después ya me enfoqué en el análisis contable, en el FODA y demás de la empresa. La ficha técnica, los puntos importantes, razón social, domicilio fiscal, como les contaba que está en la colonia tirolesa, el inicio y cierre de los balances, que es muy importante, no todos son en diciembre, de hecho el 30 de abril cierra balance y el 1 de mayo comienza uno nuevo. Aquí en la ficha técnica destaque los puntos más importantes, o sea, a ver, una trayectoria de 20 años tiene el parque y desde el inicio hasta, lo tomé hasta la totalidad de los bienes de uso porque además de ser una empresa de servicios de inhumación y cremación, no tiene hechos, qué sé yo, por ahí la tecnología no es algo que les influye o no tiene hechos, a ver, es un negocio que por más inestabilidad económica que haya, digamos, funciona. Claro, lamentablemente. El entorno inmediato y el entorno inmediato, bueno, tome por supuesto clientes, proveedores y competidores. El cliente es que abarca todo tipo de clientes, los servicios que aumentan las ventas en los meses de enero y julio por cuestiones climáticas, de temperatura y demás. No. Ah, sí, lamentablemente. Pero enero son accidentes, así que fíjense todos los puntos que toca la tesis. Por eso que cuando yo les digo y hacen organización y principios de administración, les digo pongan énfasis, porque son y muy importantes. Siga. Bueno, fidelización con la casa funeraria Juan Caruso. Esto lo tomé importante porque, bueno, sabemos que Caruso es una de las más reconocidas casas funerarias de acá de Córdoba. Y al tener una buena relación o fidelización con el parque, le deriva servicios, digamos, principalmente al principal parque que le deriva servicios a Parque Los Álamos. Como proveedores principales tiene Total Gas, que es el que le provee el gas líquido para los hornos. Tiene Marmolería, Graimar, que le provee granitos y mármoles para las bases de las placas. Tiene Francia Grabados, que es el que semanalmente les emite las placas según la cantidad de inhumaciones. Imprenta Sampetti, que es el que hace todos los membretados de recibo, facturas. Ananda Pack, que le provee las cajitas plásticas para las cenizas. Las urnas plásticas, perdón, y Peñaranda, las urnas y los floreros plásticos. Como competidores directos tenemos Parque del Sol y Lomas de Villa Allende, que prestan servicio de cremación, inhumación y salas velatorias, y Parque Azul y La Floresta, que tienen inhumación solamente por el momento. Como sustitutos, determina el cónclave porque es el único crematorio privado de acá de Córdoba. O sea, está a las afueras, pero hay casas funerarias que trabajan directamente con él. Y como el cementerio que todos conocemos, Cementerio San Jerónimo, San Vicente y el de la colonia tirolesa, que está allá, cerca del parque.
El entorno mediato, tenemos acá sí, el sociodemográfico, el político legal, el económico y el tecnológico. Como les había dicho, el tecnológico no tiene mucho impacto en la empresa, yo ni siquiera lo nombré en la tesis. No sé si se dieron cuenta. Ni. El marco sociodemográfico, bueno, acá cité el nuevo Código Civil y Comercial, porque en la reforma que hubo en el año 2015, afirmaba de que, a ver, la venta de parcelas, que es algo común en el cementerio parque, se cede el derecho de uso de la parcela, pero no se le vende la parcela al cliente. En el nuevo Código Civil y Comercial sí quieren que sea una venta, que pase al cliente como un bien, con una escritura. Bueno, eso está como en disputa, en stand-by, no se está llevando a cabo todavía. Y en el sociodemográfico también tomé la tasa de mortalidad. ¿Por qué? Porque acá en Córdoba capital, hay una población de casi 1,5 millones de habitantes. Las defunciones anuales son 12.290. Eso significa, o abarca el 40% del total de la provincia. Solamente en Córdoba capital el 40%. Según el promedio de servicios que hay en Parque Los Álamos, que son 1.320 anuales, dan el 11% respecto a ese 40% en Córdoba capital. Bueno, en el marco político legal es algo general de todas las empresas, que está regida por la ley de las sociedades mercantiles. Por tener trabajadores en esto de dependencia, cuentan con la ley de previsión social, la ley de riesgo de trabajos y la ley de contrato de trabajo. En este caso, todos los empleados del parque están bajo el convenio colectivo de trabajos de obreros y empleados de cementerios de la República Argentina. Como leyes impositivas, está grabado en el IVA, el impuesto a las ganancias, impuesto a la ganancia mínima presunta, a nivel provincial, ingresos brutos e impuesto inmobiliario, y a nivel municipal, las tasas municipales. En el marco económico les va a tocar a la mayoría el tema de hacer hincapié en el tema de la inflación, que es algo normal en el país actualmente y que afecta a todas las empresas, sean servicios o bienes de cambio. Primero, que en el parque se da una inflación, o tienen en cuenta un aumento del 30% promedio anual en la venta de servicios en cuanto al precio, y generalmente lo hacen en el mes de noviembre. Esto también, a ver, el marco económico, ¿en qué les influyó? Primero, que los dos servicios que presta son inhumación y cremación. Siempre lo normal, o la mayoría de las veces, eran inhumaciones. Hoy en día el promedio es una inhumación cada 3 cremaciones. ¿Por qué pasa esto? Por una cuestión de precios. El servicio de cremación sale 9.000 pesos, y un mausoleo gratis, sí, que tiene una pequeña instalación que tiene el parque, donde dejan las cenizas sueltas, pero en común, no las podés volver a recuperar. Ese es el mausoleo. Lo que tiene también es el jardín cinerario, que sí, dejan la urna, y es como un alquiler de un departamento, o sea, un alquiler anual de 1.160 pesos, y después se cumple un año, te la llevas o renovas el contrato, digamos. En cambio, la inhumación, la básica, según las categorías del parque, porque el parque según el sector tiene diferentes precios, tenés 10.500 y después un mantenimiento mensual de 260 pesos. Esto hace que la gente hoy en día utilice más, o use más, o prefiere el servicio de cremación. Ah, no, acá. Bueno, como análisis estructural y de procesos, la misión, la visión y los objetivos no estaban determinados por la empresa, por eso los armamos conjuntamente. Como visión, ofrecer al cliente el mejor servicio funerario con el compromiso y la seriedad que la situación conlleva. La visión, permanencia y perpetuidad en el tiempo, calidad y naturalidad a la vera de nuestros servicios. Y como objetivo general, a corto plazo, digamos, en el año 2019 y 2020, con respecto al 11% nombrado en el marco sociodemográfico, la empresa quiere llegar al 15% del 40% que era acá en Córdoba capital.
Como objetivo específico, quiere aumentar las ventas de servicios contando con la inauguración de salas velatorias. El parque no tiene salas velatorias y es una de las propuestas que, o sea, que tanto yo la puse la puso en marcha el parque y tomé como proyecto de inversión el incorporar la sala velatoria como un nuevo servicio. ¿O no? El organigrama tampoco lo tenía la empresa, por eso elegí dependiendo las áreas, las dos áreas grandes que tiene el parque, área parque justamente y el área administrativa, para determinar jerarquías y la relación entre ambos departamentos. Arranqué por el vicepresidente, ya que el presidenta quedó la esposa de uno de los socios fallecidos, que no hace presencia física ni participa en ninguna decisión de la empresa. Como vicepresidente está la autoridad máxima e inmediata que tiene el parque. Arranqué directamente por ahí. Los flujogramas, ay, acá no se veían bien, ¿te acuerdas? Ah, los flujogramas, bueno, acá sí tuve que ver el procedimiento, observar, ir y tomar los más importantes. Primero, el de inhumación, el de un pago a proveedor y el recibir el pago mensual de un cliente. Más que todo... Inhumación solamente la parte de movimientos de documentación, ¿no? El resto sí. no. No. Solamente documentación y la relación entre los departamentos, ¿no? Como habíamos visto en el organigrama. Acá tenemos en el proceso de inhumación la recepción, que es cuando reciben el servicio, digamos. La administración, que se encarga de todo, de la firma de contrato, autorizaciones, enviar los papeles a la Municipalidad de Colonia Tirolesa. Y el área de parquización, que se encarga de dar comienzo al servicio. El pago al proveedor de Total Gas, el parque se maneja con pago a proveedores con cheques. Entonces llega el camión de Total Gas, rellena los tanques que tiene ya incorporados los hornos crematorios con gas líquido. Y en la administración reciben la factura. Bueno, en el área parque determina si todo está bien, el llenado de los Zeppelin, que son unos tubos. Y el área administrativa guarda la factura y en el día que se tiene que realizar el pago, confecciona el cheque y se lo entrega a Total Gas. En el flujograma número 3 es recibir el pago de un cliente en efectivo. Habíamos dicho que el mantenimiento era de 260 pesos, obviamente que pueden pagar desde 260 o más meses, ya lo vamos a ver también. Y acá corresponde completamente al área administrativa, ¿no? Primero que el cliente deposita, hace una transferencia a un depósito, envía el comprobante por mail, que es por el único medio que el parque recibe, nada de WhatsApp ni nada, por una cuestión de organización, y chequean en el resumen bancario si está o no el depósito, la transferencia, y se le emiten el recibo al cliente. Sí, ¿no? ¿Qué? ¿El estados contables? El análisis de los estados contables, bueno, esta es como la parte más importante de la tesis en realidad. O desde acá es donde me basé básicamente en las propuestas. Tomé los últimos 3 balances del parque, año 2016, 2017, 2018. Y empezamos por el análisis vertical o de estructura, que compara los activos corrientes, pasivos corrientes o no, y el patrimonio neto de los últimos 2 años. Comparé 2017-2018. El análisis horizontal o de tendencia, que es el comparativo, cuánto sufrió una partida de un año a otro, o si varió mucho. Ya llegaron al análisis. El financiero a corto plazo, te indica si la empresa realmente puede hacerle frente a compromisos o deudas a corto plazo. A mí en estos
en estos análisis, tanto en el corto como financiero a largo plazo, también deudas a largo plazo, me dio como que la empresa estaba bien y era solvente, era confiable para otorgar créditos y demás, para que le otorguen créditos. Y en el análisis económico, la rentabilidad, cuánto deja el margen sobre ventas y todo eso. Bueno, acá el FODA sí lo conocen al FODA. Sí. El FODA también está bueno porque es el punto de partida donde mezclas un poco de las propuestas con el análisis de los estados contables. Primero las fortalezas y las debilidades que tiene la empresa y las oportunidades y las amenazas que le brinda el contexto. Bueno, en cuanto al desarrollo de la propuesta, yo tomé, o sea, desde el principio teníamos más o menos pactadas, después uno las va modificando o según los datos actualizados y demás. Primero el servicio integral con la inclusión de sala velatoria. Primero que para hacer esta propuesta nos basamos en un flujo de fondos de un proyecto de inversión con horizonte a 5 años, para ver si de verdad era viable o era un proyecto que le podría dar rentabilidad al parque. Primero tomando los primeros 5 años, un estimativo según el promedio anual de servicios que tiene hoy la empresa, tomando las variantes económicos, sociodemográficos, que la gente por ahí no quiere asistir a un velorio en un cementerio parque, como puede pasar obviamente. Bueno, tomando todas esas variantes, el primer año aumentando un 10% y hasta el quinto año con un crecimiento de un 35% más. Más allá de todos estos egresos, ¿no? Teniendo en cuenta sueldos, publicidad y marketing, limpieza, catering, todo lo que incluye hoy en día el servicio de salas velatorias. Acá están los flujos de fondos. A 5 años bueno, yo en realidad ahí estábamos en grupo todavía. Los flujos de fondos tomé los 2 primeros con la tasa ROE que me dieron los análisis de los balances, favorable, y el análisis... No, bueno, para. ¿Qué es la tasa ROE? El patrimonio neto. Bueno, fue rentabilidad. La rentabilidad la plata que pusieron los socios. Claro. O sea, los socios tienen, el patrimonio neto es de poder de los dueños de la empresa. ¿Qué rentabilidad le da ese patrimonio neto a la empresa? ¿Sí? Tenemos 2, la rentabilidad que le da el patrimonio neto a la empresa, que está compuesto por la plata que pusieron, que es el capital, y todo lo que no retiraron, que son los resultados no asignados. Y la rentabilidad del activo, que es el ROA. El ROA, que es cuánto me da tener esta plata inmovilizada o movilizada para la empresa. Entonces, esas 2 rentabilidades son fundamental para decir, a 5 años, ¿vale la pena que yo haga esto? Claro. Y si hago esto, ¿en cuánto tiempo recupero la inversión? Porque una vez que yo recupere la inversión es cuando yo empiezo a ganar. Y es lo que le interesa al empresario. Exactamente. Sí, generalmente son a 5 años. Entonces, ¿qué te brinda el flujo de fondo? Con todos los ingresos y toda la variante de egresos. El periodo de recupero, que en este caso, como escenario favorable del ROE, es decir, del patrimonio neto, a 4 años. Cuando da menor a la cantidad de años, en este caso 5, es porque es un proyecto viable o un periodo de recupero menor a lo que tenía pensado. Esa es la primera variante de confiabilidad, digamos. El impuesto a las ganancias, que siempre es el 35%. El valor actual neto, que es de 1.500.000, o sea, positivo. La tasa K, que es el ROE, que en este caso decía Moni, que es del 0,33, el de la empresa. Y el... ¿Qué era la tierra? Y la tasa interna del rendimiento, que es un 46, que es mayor al ROE de la empresa. Ese como escenario favorable. Después como escenario menos favorable... la tasa LELIQ, que es una tasa económica, digamos, general del país, que en ese momento era del 0,42%.
Acá también, con la tasa LELIQ, es un periodo de recupero de 4, una tasa interna de retorno del 46, que también da más a la tasa LELIQ, y un valor actual neto de positivo, de 400.000 pesos. En cuanto al escenario menos favorable, acá se tiene en cuenta, acá vemos que los ingresos año a año, para en el anterior, en un escenario favorable, van aumentando. ¿Qué pasa en el escenario menos favorable? Es cuando a la empresa se le puede presentar algo que haga que el proyecto no avance, o cualquier factor económico o de la misma empresa, como puede pasar, ¿no? Entonces, en el escenario menos favorable, en el flujo de fondos aumenta año a año, como veníamos viendo, y en el tercero ya frena y los ingresos son por 2 años más iguales. Ese sería el escenario menos favorable. En este caso da un periodo, en este caso también era viable, digamos, el proyecto, porque el periodo de recupero era de 4. La VAN seguía siendo, o sea, menor que el escenario favorable, pero seguía siendo positiva, y la tasa interna de retorno también era un poco menor al escenario favorable, pero era más grande que el 33%, que era el ROE de la empresa. Acá resumí, digamos, los resultados de los 4 flujos de fondos, los 2 favorables y los 2 menos favorables. Y como conclusión me da que bueno, por todo lo explicado recién, el periodo de recupero, la tasa interna y el valor actual neto, es un proyecto viable. Es decir que o sea, la sala velatoria, más allá del impacto social que puede llegar a tener, económicamente sí es viable, sí es un proyecto viable. ¿Y la empresa qué dijo de esto? No habían hecho un flujo de fondos, no lo había hecho el vicepresidente en este caso, pero él, por el análisis con el contador y demás, era como un proyecto viable en 3-4 años. Bueno, a mí me dio 4, estaba dentro de los números, y ya está casi terminado, así que bueno, esperemos que realmente sea un reflejo de los flujos. Lo sabré año a año. Espero que le dé. Esa como primer propuesta, ¿no? La segunda propuesta, disminuir deudores por ventas. Es un problema general de la mayoría de las empresas, y más que nada porque facturan en cuenta corriente, y hoy en día están los incobrables, los que hay que perseguirlos, demás, y tenían muy alto el índice de deudores por ventas. Habían aumentado casi el 100%, porque dentro del análisis de los balances vos podés ver cuánto es el día, cada cuánto pagan, o un porcentaje de cada cuántos días pagan. Bueno, en este caso nos daba más de 35 días, y el año anterior daba 16, o sea, casi era el 100%. Hay más de 7.000 clientes con un 40% atrasados. La situación económica del país, que capaz que lo que menos paga hoy en día la persona es la cuota del cementerio parque, digamos, del mantenimiento, ¿no? De una prepaga. En este caso no tienen, pero siempre hablando del mantenimiento. Y además, algo que noté siempre fue, más que nada en los números, también obvio, el bajo rendimiento en la cultura y el procedimiento del cobro. Es decir, no hay nadie o sea, no hay una habitualidad o una frecuencia a la hora de cobrar, del que el sistema te largue un listado de clientes y llamar por teléfono. Bueno, eso muy escaso. Es lo que provoca, ¿no?, el aumento en los días de cobro y del porcentaje de deudores. Acá tenemos los precios, no los precios, las formas de pago de las parcelas y las inhumaciones. Bueno, todo efectivo, tarjeta de crédito, débito, por supuesto. Como característica principal, ¿qué pasa? Porque los chicos no saben, si alguien no paga la parcela, no la paga durante 8 meses. Por el momento nunca tuvieron una situación límite, pero por ley les corresponde que si a los 5 años no paga el titular de la parcela, se puede proceder a la exhumación. Sin aviso, digamos, es ley.
se dan cuenta que pueden tener una deuda de 5 años para que yo recién le ejecute. Y el gasto que le genera a la empresa hacer eso, ¿no? También. Ah. Bueno, el procedimiento del parque. Bueno, acá estaban los precios de las parcelas, como les había comentado. Que es más barato hoy en día el servicio de cremación y no pagar todos los meses la inhumación de 260 pesos y más, obviamente eso aumenta año a año. En el procedimiento de cobranza, recién a partir del tercer mes, o sea, de los 90 días de deuda del cliente, es cuando lo llaman, le envían la notificación, le envían el cobrador, que tienen un cobrador que va por zona, por barrio y demás. Recién a los 3 meses toman recaudo en ese cliente, ¿no? Que es mucho dejar pasar 3 meses. Primero porque capaz que el cliente se olvidó y espero que no te diga nada de decir, che, no me hubieras avisado antes o que se le junten meses. Eso es algo a tener en cuenta. ¿Por qué tomé lo de terciarización? Hoy en día... también ellos, el estudio jurídico con el que trabajan, le habían derivado cierto listado de clientes y tampoco había tenido muchos resultados, que por ahí uno tiene miedo, si te hablan de lo jurídico, carta documento. Bueno, no, en este caso no. Entonces, estaban averiguando, que de hecho vi los papeles y los mails conjuntamente con ellos, por una gestión de cobranzas terciarizadas que ellos acusan como un 40% de efectividad y de llamados, no tanto a los que realmente pagan en el momento, sino a aquellos que tienen el compromiso de pago, que por ahí está bueno también refrescarle o que del otro lado digan, bueno, voy a pagar, me voy a acercar al parque, voy a depositar. Acá tenemos el comparativo, que es la persona que se acerca al parque, que tiene el parque cobrador por barrio, por zona. Primero que tiene un promedio del 28%, o sea, de un listado de 100 clientes, un 28% mensual. Él le rinde la plata todas las semanas, pero ellos van a estar en la colonia y el cobrador está acá en los barrios, no sabe si cumplió con las horas, si fue, si golpeó, si estuvo 2 horas y se fue. En cambio, el servicio de cobranza te asegura que realmente tienen ese compromiso con el cliente y con la cobranza, ¿no? Y ellos un 40% mensual. En cuestión de pagos, el cobrador le asignan el 14% de lo que cobra él, de lo recaudado, más un 5% por un contrato preestablecido como trabajador dependiente de la empresa. Y el servicio de cobranzas, el 12% del total de las cobranzas. O sea, sigue siendo menos y más efectivo. Pero mensual y el cobrador semanal. Todas las semanas se acerca al parque. Como conclusión, a ver, no desestimar ninguno de los dos, tenerle esta gestión de cobranzas, tenerlo el cobrador, pero con un seguimiento más preciso, de última, no sé, hay apps con GPS, hacerle un seguimiento más formal, y contar, por supuesto, ya que no es algo tan caro, con la gestión de cobranzas. Más allá de como que destaque también que el llamado telefónico mucho más frecuente a los clientes deudores y sabiendo de que la morosidad, digamos, siempre está, no se erradica por completo. Como tercera y última propuesta es la incorporación de un personal administrativo. Primero que nada porque no hay nadie en el área administrativa con conocimientos básicos, digamos, de administración, que es muy importante. Primero que no tienen a alguien capacitado administrativamente, y segundo que hacen horarios de media jornada. Entonces por ahí no es lo mismo cumplir con la jornada completa que la falta de comunicación o la falta de información o me olvidé de decirte esto. Se pierde mucho el seguimiento de la actividad, la información. Por eso dificulta las tareas tanto para la ejecución y captación de las mismas como para el seguimiento.
tomé en esta propuesta el comparativo de un PPP que la empresa ya tuvo en su momento, programa Primer Paso, un empleado en blanco común y un pasante del IES. Primero el comparativo es los beneficios, como beneficio del programa Primer Paso es brindarle la oportunidad laboral, el empleado en blanco que ya tiene conocimiento, experiencia o no, pero el cumplimiento de la jornada completa, y el pasante del IES tiene los conocimientos frescos, actuales, y puede ir capacitándose a la par en el trabajo, que sirve un montón de experiencia, y en la FACU. Los gastos, por el tamaño de la empresa y la cantidad de empleados, el parque debería abonar, además del sueldo que le da el gobierno, 1.500 pesos más por cada empleado del PPP. A un empleado en blanco, 34.500 pesos. Sabemos que hoy en la Argentina es una de las, de hecho es la que tiene cargas sociales más altas en toda Latinoamérica, y costoso hoy en día tener un empleo en blanco, con el beneficio obviamente del cumplimiento de 48 horas semanales, pero bueno, se va mucho. Y el pasante del IES, que es un proporcional, por las 20 horas serían 14.000, casi 14.500 pesos. Con la experiencia sabemos que es nula, el empleo en blanco puede tener o no a capacitar, y el pasante del IES, que obtiene las dos cosas y los conocimientos mucho más frescos y actualizados. El transporte por ahí es un tema, porque de hecho hoy en día todos los empleados son de la zona, y por ahí un pasante del IES puede estar más lejos, ¿no? La colonia de Tirol está un poco alejado, pero bueno, ese es un tema a tratar directamente con el estudiante. Y el alcance de difusión, que tenés el mailing del IES con la página web, el empleo en blanco, más que todo el boca en boca con el de la empresa, o en su página misma anunciarlo, y la página del PPP también se enterarían los alumnos. Bueno, como conclusión y el comparativo entre todos los pros y los contras de cada propuesta, la conclusión es incorporar un personal administrativo pasante del IES. Primero, que considerarían a la empresa como una empresa joven. Está bueno ver gente joven en la empresa, ya personal obsoleto no es lo que hoy en día es lo adecuado. Lograr cierta fidelización. ¿Personal obsoleto? Y bueno, vamos. Ah, bien. Quería saber. No, bueno, no una profesional de tu target. No. Y obviamente bajar los costos de sueldos. Y por qué no ponerlo efectivo el día de mañana cuando se cumple el año. Bueno, esa fue mi tesis expuesta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda o alguna pregunta? Sáquensela ahora, ¿eh? Bueno, se ve que fuiste muy clara, Sofía. No sé si la empresa están ya. De estas tres propuestas. Ah. No, nos redejamos estar con mis compañeras. Pero no por una cuestión de dificultad. No. De cómo... Está bien, a ver. No. Está bien que una de las chicas de Carlos Paz, la otra de la Mili de Río Primero, no, de Laguna Larga, Carlos Paz y yo de Córdoba, y las tres trabajando por ahí se hace tedioso o difícil. Obviamente que el objetivo de uno es terminar y arrancar con la tesis a fondo, tenés mucho más fresco los conocimientos, es como lo adecuado. Pero bueno, no. Aparte el profe o tutor, no sé, ¿tutor es el profe? No estaba abocado al 100%, entonces era como... No. Pero sí, fue por nosotras, no pasó nada raro, fue por dejarnos estar. Además, la tesis se vence de acá 2 años, lo tomamos muy a pecho. El vencimiento No, de pero no cualquier- está bueno, no. El vencimiento de cualquier materia, una vez que la regulariza, son 2 años. Pero no la tomen hacia pecho. No. Ríndanla lo más rápido posible. Sí, rápido, aparte con seguimiento. Ya, si nos vimos 3 veces y ya está, y la rendí, o sea, no era nada... No, por favor, un gusto. Ujú.
Sí. No.